estaba leyendo esto de Virginia Woolf, que destacó por reivindicar el lugar de la mujer dentro de la literatura. No solo por la literatura misma, sino sobre todo porque esta representa una posibilidad para las mujeres de desarrollarse al margen de las limitaciones y de imposiciones sociales. Su célebre ensayo, Una habitación propia, puede leerse como una incitación, una invitación a no encerrarse, sino a construir la libertad partiendo de lo que nos es más propio, nuestro mundo interno. Bueno, cuando se habla de aportes, debemos pensar en una amplia galería de posibilidades, de acciones, gestiones, es decir, que existen muchas formas de aportar. Y ese es el caso de las escritoras universitarias que han brindado su aporte desde la cátedra, desde editoriales, bibliotecas, desde la columna de un diario, ya sea con trabajo docente, administrativo, ponencias, conferencias, investigaciones, publicaciones, en fin. Antes de mencionar autoras, creo que es importante señalar un hecho fundamental en el desarrollo de la literatura guatemalteca en relación con la mujer, y fue la creación de la Facultad de Humanidades en el año 45, cuando surge el Departamento de Letras que abrió las puertas, dio oportunidades y dio muy buenos frutos. Se pueden citar muchos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, empezando por Margarita Carrera, Luz Méndez, Margot Alzamora, que desde la cátedra impulsó las letras, también en la Asociación Guatemalteca de Mujeres Universitarias. Ella fundó la jornada matutina de la Facultad de Humanidades precisamente con el objetivo de apoyar a las mujeres que no podían estudiar en la tarde porque en las tardes tenían que cuidar a sus hijos, ¿verdad? También fue directora general de Bellas Artes, ella publicó estudios, poemarios, etcétera. Catalina Barrios y Barrios, que es narradora y una gran investigadora. Carmen Matute, que fue mi compañera, Premio Nacional de Literatura. Isabel de los Ángeles Ruano, que también fue mi compañera, también es Premio Nacional de Literatura. Aida Toledo, escritora de reconocida trayectoria. De las nuevas generaciones, podría citar a la propia Valesca, a Heidi Marroquín, a Vania Vargas, a Carmen Alvarado, que es cofundadora y directora de Catafixia Editorial, ¿verdad? Donde fomentan la lectura. Noé Vázquez, Adelaida Loucota, que son escritoras ya con cierta trayectoria. En provincia, por ejemplo, el nombre de Luz Pilar Natareno, que es graduada de letras y que tiene una trayectoria de décadas y de ardua labor. Pero quiero enfocarme especialmente en dos de ellas. Margarita, que es la primera mujer graduada de letras y también fue la primera mujer que ingresó a la Academia de la Lengua. Ella fue catedrática de diferentes universidades con una serie de reconocimientos y de estudios y de publicaciones, pero también destaca mucho su labor como periodista, porque desde ahí ella pudo también fomentar, promover no solo la lectura, sino a la mujer y el papel que la mujer debe ocupar en la sociedad. Ella también, aparte de poesía, publicó dos novelas, pero sobre todo es más conocida en La Mirilla del Jaguar, que es una biografía novelada de Monseñor Gerardi y que obtuvo mucho reconocimiento, ¿verdad? En poesía, Margarita publicó, por ejemplo, poemas pequeños, poemas de Sangre y Alba, del Noveno Círculo, que son algunas de sus más famosos poemarios. Y publicó muchos ensayos, pero entre otros destaca, por ejemplo, esto ella era muy lectora, gran lectora de Borges, de Freud y de Nietzsche, eran sus amores, ¿verdad? Ella me dio clases a mí y ella nos contagió a nosotros eh, esa pasión, ese fervor por la literatura, ¿verdad? Entonces, como decía al principio, hay muchas formas de aportar y uno de los aportes de ella y de Luz Méndez fue precisamente la pasión con que abordaban la literatura
y con la que trabajaron por ello, ¿verdad? También a Margarita publicó una antología, Rosa Palpitante, Sexualidad y Erotismo en la Escritura de Poetas Guatemaltecos en el siglo XX. Publicó teatro, trabajó en la revista Alero. Y quiero leer un poema rápidamente, un poema de ella que se llama el niño, se llama. A pedazos van cayendo los terrones angustiados del tiempo. Afuera el niño, el pantalón roto y el verdor pestilente. Pájaros negros, despiadados, siguen su vuelo. Él está solo, sin un ángel y sin un sueño. Impasible, inmóvil, sus ojos en la lejanía miden su hambre. A lo lejos, esplendor, cohetes a la luna, astronautas. Siglo XX, pero él solo con el tiempo a sus pies, cual perro dormido. Margarita tuvo diferentes etapas en su poesía. Entonces hay una etapa amorosa, hay poesía de temática social, de la problemática social, y también ya con la orientación, digamos, feminista, ¿verdad? Que no fue tan fuerte en ella como en Luz Méndez de la Vega. De Luz Méndez, había yo seleccionado aquí, por ejemplo, este es Las Voces Silenciadas. Entonces yo había seleccionado acá algo para leer del prólogo. Dice, poesía feminista. La poesía es también denuncia, el canto del explotado o del esclavo. Es la expresión más auténtica de su trágica realidad cuando vuelca en él su dolor, su vergüenza, su rabia o su odio, pasiones que siempre han sido fuentes de poesía tan legítimas como el amor, la tristeza, los sueños o el éxtasis. Estos poemas son voz de mujer que ha sufrido todas las humillaciones, todos los sometimientos, todas las vergüenzas y todas las frustraciones de esa esclavitud que es ser mujer. En este poemario he intentado hacer lo que los poetas sociales han hecho con la poesía de testimonio, denuncia o protesta, y como ya también en otras partes han hecho otras poetisas cuya obra por el tema feminista ha sido habilidosamente poco difundida o ignorada por completo. Entonces, Luz Méndez es la otra autora a quien yo quería referirme. Todas ellas son sancarlistas. En Guatemala hay otras poetas que no, otras escritoras que no son sancarlistas, ¿verdad? Y que son destacadas. Por ejemplo, Delia Quiñones, que es una de las grandes poetas, aunque la menciono, aunque yo sé que ella no es de la Universidad San Carlos. De la San Carlos. No es de la San Carlos. Delia Quiñones, no. Entonces, cuando, ahora en el caso de Luz Méndez de la Vega, ella pues es una mujer muy destacada en el campo, no solo de las letras, que es lo que más conocemos, sino también fue actriz, estuvo en la Facultad de Humanidades cuando estudiaba, fundaron un grupo de teatro con Matilde Montoya, Manuel José Arce. Ella también hizo periodismo, ¿verdad? Durante muchos años, periodismo cultural. También fue miembro de la Academia de la Lengua y precisamente hoy está cumpliendo ella 8 años, me parece, de haber, 8 o 9 años de haber fallecido. Murió el 8 de marzo del 2012 a los 93 años de edad. Una vida muy intensa, ¿verdad? Escribió, aparte de la poesía, que ya la voy a mencionar, escribió varios ensayos, pero destacan, por ejemplo, La mujer en la literatura y los libros de texto, y este otro que se llama Lenguaje, religión y literatura como deformadores de la mujer y de la cultura. Obtuvo también muchos premios, ¿verdad? Entre sus poemarios está Eva sin Dios, Tríptico, Las voces silenciadas, Mujer, Desnudez, Helénicas, Tres rostros de mujer en soledad, que son unos monólogos, es teatro. También escribió crítica literaria, por ejemplo, La mujer en las obras de José Mía, y algo sobre una autora que ella amaba mucho, que era Sor Juana de Maldonado y Paz. Y entonces tiene un trabajo que se llama La amada y perseguida Sor Juana de Maldonado y Paz. Escribió una serie de ensayos también, ¿verdad? Entonces,
yo quería de ella leer una parte por el tiempo de este poema que se llama Cabellos Largos, que es una carta a Schopenhauer, que dice: querido mío Schopenhauer, ya no importa nada el candente hierro con que nos marcaste el anca, porque hoy día las mujeres tenemos los cabellos largos o cortos y las ideas quizá más largas que las tuyas. Sin duda yo comparto, mi querido Schopenhauer, mucho de lo que tú, sabio, acuñaste como verdades dogmáticas, y lo que es más, las uso con maestría de ti aprendida para demostrar lo contrario, o sea, que animales de cabellos cortos han tenido también cortas las ideas que pontifican irónicos contra nosotras las mujeres. Y este último que es porque soy mujer, con una epígrafe de Alfonsina Storni. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta. Porque soy mujer, pretenden que me nazcan alas de ángel en la espalda. Porque soy mujer, me quieren virginal y casta, aunque sea hecha de la misma carne. Porque soy mujer, pretenden, como a Santa Rita, darme aureola de santa o palma de mártir. Porque soy mujer, me quieren Venus Afrodita, bella y joven siempre cual mis universo. Porque soy mujer, pretenden medir por iguales mis débiles fuerzas con pobre cerebro. Absurdos tremendos que quieren, a falta de pruebas, tomemos por dogmas como irrefutables, solo porque soy mujer y solo por eso. Entonces yo diría que, ¿qué aportaron ellas? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué aportaron? Aportaron presencia, aportaron libertad, exploración de nuevos temas, dignificación de la mujer, renovación formal y estética también, porque sí renovaron formas, ¿verdad? Porque la poesía, pues hasta cierta época era bastante conservadora. Despertaron conciencias, abrieron ojos, destaparon oídos, ¿verdad? Es decir, el aporte es impresionante y no cabe duda que dejaron una gran huella. Hasta aquí me quedo porque ya estoy esperando escuchar a Valesca. Bueno, gracias, Violeta. Bajo los mismos parámetros, Valesca tiene la palabra. Sí, bueno, creo que la doctora ha hecho una explicación bastante concisa, ¿verdad? Y muy objetiva. Entonces, intentaré abordar. La verdad es que tenía pensadas las mismas referentes que la doctora mencionó, únicamente con Norma Rosa García Mainieri, quien escribe bajo el seudónimo de Isabel Garma, y lo hace precisamente por la represión por parte del Estado en ese tiempo, ¿verdad? Es por eso mismo que escribe bajo este seudónimo y que utiliza también un lenguaje que está, digamos, ligado al compromiso, porque aparte de desempeñarse también como investigadora y de autodenominarse activista feminista en ese tiempo, teniendo en cuenta que en Guatemala se había instaurado, digamos, una ideología del terror, y asumirse feminista en la década de los 70 o los 80 significaba también un desafío para la mujer. Es impresionante porque me parece que en los trabajos de Isabel Garma encontramos también una reflexión social comprometida, como mencionaba, y la escritora reconoce una cultura femenina silenciada, lo que es también importante y que permite que sus escritos tengan un alto grado de autenticidad y que deja ver claramente la posición política que abordan. A mi parecer, sus aportes teóricos son un paso importante para problematizar el ser mujer y evidenciar también situaciones con las que se estaba en desacuerdo. Hay una publicación de Isabel Garma que se titula Cuentos de Muerte y Resurrección, que publica, si no estoy mal, en el año 1987, donde cuestiona la relación entre mujeres, cuerpo y trabajo. Y también tiene un libro que se llama El hoyito del perraje, que creo que es más reciente, publicaría por 1994 o 95. Y en este libro hay también personajes femeninos que son protagonistas de la lucha social y política.
y donde la mujer es un sujeto hablante crítico. Entonces, eso es algo para mí también muy valioso, sobre todo por la multiplicidad de ideas que revelan sus libros y por la urgencia también con la que Isabel Garma plasma la realidad y la lucha de muchas mujeres guatemaltecas. Y como mencionaba la doctora, hay muchos referentes. La verdad, yo considero mujeres transgresoras. Bueno, creo que todas han transgredido, pero creo que hay también niveles de transgresión. Hay escritoras que son más directas, más concisas. No podría dejar de mencionar a Pepita Granados, que estaba escribiendo en el siglo XIX, en un siglo donde a la mujer no se le asignaban más que labores domésticas, y que Pepita se atreva a escribir el sermón y que lo haga de una forma magnífica, no solo que se atreva, sino que lo haga de una forma magnífica y que ni el paso del tiempo pueda borrar, digamos, el aporte tan grande y la transgresión que se vivió, porque Ana María Rodas también transgrede con su poemario Poemas de la Izquierda Erótica de una forma tremenda, pero pensar también que en el siglo XIX Pepita Granados lo hizo, eso es fantástico. Y aprovechando que Luz Méndez de la Vega sí es una escritora guatemalteca perteneciente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, me gusta porque en ella también el aporte es múltiple. Ella pues escribe poesía, narrativa, ensayo y también tiene una faceta como investigadora y docente. Entonces, en su faceta como investigadora, Luz Méndez de la Vega se permite rescatar a las poetas guatemaltecas y titula su libro Poetisas Desmitificadoras Guatemaltecas, que lo tengo por acá, que creo que es de, no recuerdo, de tipografía nacional, que para mí es un aporte grandísimo, porque no tengo conocimiento de otro libro donde se haya ordenado, digamos, se haya dado una secuencia histórica a la voz de la mujer, a lo que la mujer ha aportado, ¿verdad? Y entonces hay también un pequeño aporte de Luz Méndez de la Vega ahí, porque desde su subjetividad está calificando los rasgos que ella considera preponderantes en cada escritora. Y me parece muy genial encontrar este libro, se los recomiendo. La verdad fue el libro que me abrió las puertas a la literatura guatemalteca, escrita por mujeres, y hay muchas mujeres, creo yo, tremendamente talentosas, que de verdad han plasmado muchas ideas fantásticas. Actualmente, ya aquí en la década de los 90, pues he tenido la oportunidad de conocer escritoras, compañeras mías que están publicando, algunas están autopublicando y eso también me parece genial. Podría mencionar a Gaby Campos, Carmen Tocay, Génesis Ramos, Carmen Lucía Alvarado, que la doctora también mencionaba, y tantas mujeres, ¿no? Y creo que es maravilloso, sobre todo 8 de marzo, hoy que estamos celebrando un día en el que el sentir mujer se convierte también en una voz colectiva. Uno de los derechos por los cuales hemos luchado es precisamente para tener voz y para poder por medio de esa voz transgredir o transformar las cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Gracias. Bueno, de estas exposiciones que hemos escuchado, pues se pueden derivar varias inquietudes, ¿no? Para formular preguntas o para generar alguna discusión, algún debate. Pero creo que el hecho de que las mujeres sancarlistas que han hecho literatura, bueno, al menos las que fueron profesoras de la facultad, otras que explicarme por qué se recalcaba el hecho de que era una carrera no para ser escritores, sino para ser críticos o estudiosos de la literatura. Y creo que esa era una equivocación muy grande, porque si nos atenemos a la realidad, la facultad y especialmente el departamento de letras ha estado formando también escritores sin proponérselo, ¿verdad? Sin proponérselo. ¿Podrían ustedes tratar de explicar este fenómeno, Violeta? Sí, eso es algo que yo durante todos mis años de docencia allá siempre lo comentábamos con ustedes, con los profesores y con los estudiantes, ¿verdad? Uno les decía, es que aquí
no lo vamos a enseñar a ser escritor. Sin embargo, yo creo que ya uno cuando llega ahí, en la mayoría de los casos, o no sé si será la mayoría, pero ya lleva la vocación, ya tiene ahí como se dice comúnmente, ¿verdad? El gusanito de escribir. Y eso es lo que pasó con muchos. Por ejemplo, Margarita Carrera, dice, ella era secretaria. Le costó mucho estudiar la carrera de secretaria, pero al final se graduó y lo que quería era escribir. Lo mismo Luz. Luz empezó a estudiar, no sé si derecho o algo, se fue a la facultad también, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya muchos tienen esa vocación, Milton. Fíjense que de los alumnos de las exalumnas que yo menciono aquí, que, que fueron alumnas mías, por ejemplo, que son las generaciones nuevas, por ejemplo, digamos, Vania o Carmen Alvarado, Noé Vázquez, Carmencita Tocay, que la acaba de mencionar Valesca, Luz Pilar ya traía una trayectoria cuando llegó. Entonces ya tenían una vocación y ahí en la facultad fueron a encontrar un ambiente ideal, propicio, ¿verdad? Eso pienso que ya se trae la vocación. Por ejemplo, en mi caso, yo desde chiquititía leía y me gustaba y ya hacía amistades. Entonces, cuando entré a la facultad, ese era mi mundo, ¿verdad? Esa es la explicación, no sé qué dirá Valesca. Valesca. Sí, la doctora mencionaba algo bien importante, ¿verdad? Creo que eso, a lo que llamamos vocación, que creo que también es una sensibilidad muy grande, porque cualquiera que se atreva a estetizar de alguna manera la realidad que está percibiendo, tiene que tener sensibilidad, tiene que sentir las cosas. Sí. Entonces, en la facultad creo que lo que nos dan es una educación formal para que podamos ordenar, ahí sí que tener una línea de tiempo y comprender muy bien pues cada movimiento, cada corriente literaria, el por qué cada escritor escribe de esta manera, el contexto histórico que de alguna manera también está enlazado siempre con lo que los escritores van plasmando y la forma que tienen de percibir el mundo. Pero en mi caso, a mí también me ha gustado escribir desde muy pequeña. Yo la verdad tengo un conflicto y no me considero escritora. No he intentado autopublicarme tampoco, pero no puedo negar que escribir es para mí una válvula de escape y creo que lo es para muchos de nosotros. Lo hagamos o no con un afán de reconocimiento, que eso ya es un punto aparte, pero solamente el poder plasmar en una hoja lo que estamos sintiendo, que a veces nos atormenta, y creo que es magnífico, independientemente de si nos van a leer o no nos van a leer, si vamos a ser trascendentales o no vamos a aportar nada a la historia de la literatura. El oficio de escribir yo diría que requiere de mucha sensibilidad y también de vocación. Sí, también vocación me parece algo importante. No le tiene que gustar escribir, porque definitivamente en la carrera de letras lo único que nos van a dar pues son las herramientas para que nosotros ya decidamos qué hacer con el conocimiento que nos están brindando. Exacto. Bueno, sí, hemos pensado también en la posibilidad de implementar talleres, ¿no? Que es una propuesta también que se ha venido dando desde hace años, porque ¿por qué cerrar las puertas de un departamento de letras a alguien que también quiera aprender a escribir? Pues sí. ¿Verdad? Porque hay infinidad de, de intereses y si conscientemente y sistemáticamente la universidad, a través, en este caso, del Departamento de Letras, puede también atender esas necesidades, que por ejemplo para un narrador es muy importante aprender estructuras, ¿no? Narrativas, desarrollo de personajes, etcétera, que muy bien pueden pulir vocaciones o fortalecer aptitudes para la literatura. Pero lo que a mí me llamaba la atención desde que empecé la carrera es por qué de entrada cerrar, ¿no? Y es una cosa que yo creo que
una actitud que creo que no solo el Departamento de Letras, sino creo que toda la universidad eh, ha asumido cuando no abre puertas hacia otros intereses vocacionales, sino que se cierra dentro de por ejemplo, los pensum que están cerrados, ¿verdad? Y la tendencia es a cerrarlos aún más. Para mí es un error que creo que más adelante la universidad va a tener que pasar una factura en cuanto a esa cerrazón o esa cuadratura que trata de mantener en sus carreras y en sus sistemas pedagógicos. Violeta. Sí, ya me recordó usted la famosa autoevaluación. Ya me va a dar dolor de cabeza. No, yo quería decir algo que, mire, sí, no, porque fíjese que tal vez, lo que pasa es que tal vez los alumnos, yo me acuerdo, llegaban, ¿verdad? Y querían ser escritores y uno les decía así por precaución, ¿verdad? Y con prudencia, mire, es que aquí no lo vamos a enseñar a ser escritor, porque le daba pena a uno que creyendo eso y después tal vez no se ganaban el premio Nobel y le echaban la culpa a uno, ¿verdad? Entonces uno con prudencia se los decía, ¿verdad? Pero la facultad les abre las puertas para que si llevan la vocación se desarrollen plenamente, porque los ponen a leer y hay mucha gente que quiere ser escritora y no ha leído nada. Entonces, yo no olvido un taller que hicimos hace décadas, ¿verdad? Cuando llegó el Bolo Flores a dar un taller de poesía. Y entonces estuvieron trabajando ahí 2 o 3 días y cuando ya terminaba ese día, se despidió y ya estaba en la puerta y le preguntan, ¿y entonces cuál es la clave para aprender a ser poeta? ¿Quieren ser poetas? Les dijo, lean poesía. ¿Quieren ser narradores? Lean novela, lean cuentos, o sea, lean. Entonces, esta oportunidad sí la da la facultad, ¿verdad? Entonces, no solo lo que decía Valesca, toda la herramienta, sino la oportunidad de leer tanto que hay que leer allá, ¿verdad? Y como usted dice, si hace falta tal vez esos talleres, ¿verdad? Claro. Bueno, pasamos ahora a algo un poco más polémico, ¿no? Es el hecho de que a la literatura eh, feminista guatemalteca se ha detectado, se le ha señalado el ser, digamos, ¿cómo lo podríamos? Bueno, que las poetas asumen una actitud de víctimas. ¿Cómo salir de esa victimización en la poesía o a través de la poesía? Valesca. Sí, y yo he escuchado en múltiples ocasiones que a veces pues hay muchas personas que opinan que se cae en una victimización. No sé la verdad hasta qué grado se pueda ser víctima cuando se plantea que hay un sistema o digamos una construcción social que desfavorece en muchos sentidos a las mujeres. Y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado de alguna manera la historia de la literatura, y nos damos cuenta que a veces muchos anónimos era una mujer porque no se le permitía tener voz o porque no era tan sencillo también, digamos, escalar o ser parte de ese círculo que estaba básicamente dominado por hombres. A mí, la verdad, me resulta llamativo y creo que no hay que descartar el planteamiento. También sería interesante reflexionar para saber si estamos cayendo en una victimización, pero por mi parte yo no lo creo. Yo pienso que a veces cuando nosotros miramos desde nuestro privilegio, no somos capaces de comprender lo que las mujeres han tenido que vivir o los obstáculos que han tenido que atravesar, o tener esa carga en las espaldas de ser juzgada todo el tiempo por la forma en que habla, actúa, se comporta, o que una sociedad le dicte de alguna forma cómo debe ser mujer, o qué cosas no debe hacer, o qué cosas hace una buena mujer. Todas estas cosas, como decía anteriormente, creo que es importante reflexionarlas, pero respondiendo a la pregunta, Milton, no sabría yo decir si es una victimización. No lo creo, realmente no lo creo, porque pienso que para victimizarse
tiene uno que decir mentiras. Y las mujeres que han escrito han dicho verdades, verdades que todas las mujeres sabemos que existen, que hay un problema que hay que desatar de raíz. Y pienso también que a veces la verdad incomoda, la verdad punza, la verdad siempre ha sido incómoda para todo aquel que desde su privilegio se atreve a decir que una mujer no es capaz de escribir, o que una mujer únicamente se victimiza cuando está escribiendo, cuando está diciendo la verdad, o cuando está representando, utilizando como un vehículo la palabra para poder plasmar aquello que le molesta o que no está bien o aquello que necesita urgentemente una reforma. Gracias, Violeta. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con esa opinión. Primero me gustaría saber quién dice eso, porque si son los caballeros, los hombres los que lo dicen, mayor motivo para no estar de acuerdo. Porque yo creo que no, yo creo que las mujeres que han escrito se han basado en la realidad, en los hechos reales, en las experiencias propias, ¿verdad? Y de todos he sabido el papel que la sociedad, la familia, la religión le han impuesto a la mujer desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes que hasta en los tiempos de Trucutú se miraba que los cazadores eran los hombres y las mujeres estaban allá adentro, ¿verdad? Esperando que les llevaran un mamut pero para cocinarlo. Entonces, miren, yo creo que no hay tal victimización. Esa es la realidad. Esa es la realidad en todo sentido. Miren, a mí yo odio que eso de que molestan a las mujeres en la calle, que no pueden pasar por tranquilidad enfrente de una construcción porque ya la están molestando, o por ejemplo, yo acabo de saber el caso de una niña que sale de trabajar, una niña de 14 años sale de trabajar en un pueblo y pasa por un campo de fútbol y la abusa un hombre, solo porque pasa por ahí la criatura. Entonces, eso es indignante y eso es lo que las mujeres han denunciado y es realidad, no hay tal victimización. Esa es la realidad. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Para mí, que lo que se refleja es la realidad. Yo no mencioné a Ana María Rodas, pecado mortal. La tengo acá, pero yo lo que pasa es que pensando en las egresadas de la facultad, de las asesoras, pero Ana María, por supuesto, es un parteaguas en la poesía guatemalteca y ella también estuvo en humanidades. En algún tiempo fue mi alumna, imagínense. No sé cómo sería eso, pero entonces el caso es que ella refleja muy bien en esos poemas de la izquierda erótica esta situación. Y ahora lo que sí yo podría decir por experiencia propia es que no todas las mujeres que escribimos, no todas las mujeres que escribimos tenemos esa postura feminista, porque yo por ejemplo, escribo, ni soy víctima ni nada. Lo que escribo no refleja, depende pues de los temas, pero puede que sí se plantean desde la perspectiva de un narrador omnisciente que va a narrar lo que está alrededor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy trabajando hace rato una novela que relata la historia de una familia real, con todo el sufrimiento y el dolor del mundo resumido en dos o tres mujeres de esa familia, ¿verdad? Entonces, sin ser el afán en ningún momento de denunciar el maltrato a la mujer, pero es que ahí sale siempre, siempre. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, de que sea victimización. Esa es la realidad. Sí, no es un tremendismo por el tremendismo mismo, como decía Asturias, ¿verdad? No, Es que es tremendo lo que nos pasó. así es. Bueno, miren, me informan que tenemos ya pero Muy muy poco tiempo.
Yo Pues, quiero que en un minuto sinteticen su exposición y si quedó algo pendiente importante para ustedes que haya que decir en este conversatorio, lo puedan hacer en este momento en un lapso de medio minuto. Valesca. Pues así muy brevemente, y algo que no mencioné, fue también, creo yo, la capacidad que tiene Isabel de los Ángeles Ruano, algo que no encontramos en todas las poetas, para tocar temas metafísicos, filosóficos, en sus poemas. Específicamente tiene un poema que se titula Cero Estar, que los invito a buscarlo si es que no lo han leído, que cuando yo descubrí este poema me pareció impresionante y creo que solamente con el título ya suscita un problema metafísico. Entonces es bien bonito ver también cómo se pueden tomar corrientes tan densas como la metafísica y transformarlas en un poema muy bien elaborado y que por supuesto también transmite muchas emociones. Únicamente eso. Es una de las pocas, creo yo, mujeres poetas que han reflexionado acerca de la poesía también, es de que han hecho una metapoesía. Y eso es importantísimo porque es otro grado más de toma de conciencia del papel que juega el poeta y de los procesos poéticos que sigue para poder generar su obra. Y María Isabel de los Ángeles, perdón, es una de las pocas mujeres que ha autorreflexionado sobre el papel del poeta y de los procesos poéticos. Violeta. Sí, pues es solamente que todas estos nombres que hemos mencionado aquí, las dos con Valesca y los que se nos quedaron pendientes, son un ejemplo, son los nombres de las mujeres guatemaltecas que han ido haciendo el camino